Les quiero leer un pequeño texto, no es un escrito mío, pero presten atención. Dice, me está costando, papá. Hoy no tengo ganas, papá. Y si hoy no me levanto, tengo tanto que hacer y si no las hago, son esos días que ya conozco, esos días que se vuelven muy grises. Ni siquiera sé si estoy orando bien o si está bien lo que estoy diciendo. Tan solo hay un llanto sin lágrimas, un dolor invisible que invade mi ser hoy. ¿Serán mis motivaciones las correctas? ¿Qué estaría haciendo mal que las cosas no salen como quiero? Porque a otros les va bien y a mí que lo di todo sigo sin poder despegar. Y así las preguntas que no me gustan hacer brotan, aun cuando ya sé las respuestas. ¿Enojo? Tal vez. ¿Ansiedad? Seguro. ¿Envidia? Aunque no quiera aceptarlo. ¿Dolor? Sí, y no lo entiendo. Por eso vengo, aún con mi corazón ennegrecido y voces gritándome mentiras al oído mientras vas transformando mi carácter. Vengo, te necesito. Ayúdame a recordar por qué mi corazón sigue palpitando. Papá, me está costando. Estoy intentando, pero hoy no sé cómo hacer. Tengo todo esto en mi corazón. ¿Cómo te lo entrego? ¿Cómo dejo de sentirlo? No lo sé. Solo sé que cuando escucho tu voz, la oscuridad se va y me vuelvo a ver por medio de tus ojos. Hoy no tengo ganas de nada, pero corro a buscarte. Necesito ver tus ojos hermosos y recordar quién soy en ellos. Papá, te necesito. Recuérdame cómo me ves tú. Y a lo mejor te quedas pensando, es un texto, pero seguramente va a haber palabras que te van a brincar y vas a decir, me he sentido así. O va a haber palabras que vas a decir, creo que esa es mi condición en este momento. Y creo que todos hemos pasado por momentos, por circunstancias, y si estás pasando por una circunstancia en la que tu corazón está diciendo, estoy así, creo que estás en el lugar correcto. Y posiblemente, ¿verdad? Esto que vamos a ver va a ser algo que vamos a tener que exponer nuestro corazón delante del Padre. Vamos a ver dos cosas importantes, condición y corazón. La condición es toda aquella cosa, ¿verdad? En cómo nos encontramos en este momento. Y el corazón es la parte de tu voluntad, de tus emociones, de tus sentimientos que hoy Dios quiere traer a ti en este tiempo. Te quiero empezar a contar, ¿verdad? Una historia que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 5. Antes de que leamos este texto, te voy a contextualizar un poquito, ¿verdad? Ya todos conocemos a David, sabemos que David fue un hombre, ¿verdad?, que decía a Dios que era conforme a su corazón. Pero en este momento, ¿verdad?, David, en capítulos anteriores, David ha sido perseguido por David. ¿Y cómo comenzó, verdad, ese seguimiento hacia él? Pues bueno, ¿verdad? Fue a través de que en Saúl fue sembrado un corazón, ¿verdad?, de envidia hacia David. Porque había una canción que decía, Saúl en sus miles y David en sus 10,000, ¿verdad? Y eso dijo, o sea, entonces quiere decir que David es más que yo, o que, ¿qué está pasando, verdad? Entonces comenzó todo de esa forma. David no sabía que Saúl lo iba a perseguir hasta que su mejor amigo Jonatán le dijo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? David comenzó a escapar y llegó a un lugar que se llamaba Gat con el rey de Aquis. Entonces, ¿verdad? David a sus 10,000. Entonces, en David entró un temor enorme en su corazón porque algo estaba pasando. O sea, si este rey le decía a Saúl que él estaba ahí, pues inmediatamente Saúl iba a ir a ese lugar a matarle, ¿verdad? Entonces, David comenzó a cambiar su comportamiento a una persona tranquila, como más así, ¿verdad? Se volvió o aparentó estar loco. Dice la palabra, ¿verdad?, que salía baba por su barba y iba escurriendo. Entonces, posteriormente a esto,
Ahora sí vamos a leer Samuel 22, del 1 al 5. Ok. Dice, David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se entregaron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así, David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. De ahí se dirigió a Mizpa, en Moab, y dijo al rey de ese lugar, deja que mi padre y mi madre vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio. Es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jared. Ok, David se encontraba, ¿verdad?, en este momento en un proceso en el que la huida y el refugio fue el resultado del miedo sumado al rechazo en su vida. Y yo no sé si en algún momento te has sentido así, cuando entra un temor en tu vida enorme y cuando una persona tan solo con una mirada o con una palabra o con una acción te sientes rechazado, ¿qué haces en automático? Bye, o me escondo, o busco un lugar, ¿verdad? Esas son las cosas que como seres humanos comenzamos a hacer. Entonces, esa era la condición del corazón de David, una condición de huida, de rechazo, de miedo. Y dice, y más adelante dice la palabra, ¿verdad?, que otros hombres se unieron a él con una condición de un corazón parecido. Y leímos hace un momento, ¿verdad? No sé si tú te has puesto a pensar, ¿alguna vez has abierto tanto tu corazón con una persona? Yo creo que todos hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Pero te has puesto a pensar, ¿por qué con esta persona sí puedo abrir mi corazón de esa manera? A nosotros nos pasa algo, ¿verdad? Ale y yo tenemos dos formas de ser totalmente diferentes, pero pasa algo. Cuando mi corazón se encuentra de una forma o su corazón se encuentra de una forma, yo corro hacia ella o ella corre hacia mí para contarnos las cosas, porque sabemos que estamos la una para la otra para escucharnos y que no va a haber ningún rechazo, no va a haber una palabra hiriente, no va a haber un juicio. Y al final de cuentas, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que esa persona está ahí? Porque las dos nos volvemos vulnerables. Y a nadie nos gusta ser vulnerables delante de las otras personas. Todos queremos ser fuertes y valientes, pero vulnerables muy pocas veces. Entonces dice, ¿verdad? Un grupo de personas con heridas estaban juntas en una misma condición de corazón, en una cueva huyendo de alguien o de algo, o incluso de sus propios pensamientos o del mundo exterior. Dice, quiero que nos pongamos a pensar en esos 400 hombres, ¿verdad? Dice la Biblia que cada uno tenía una condición. La primera condición dice, hombres con una condición de aflicción. Una aflicción. Todos nos hemos sentido tarde o temprano con ese tipo de condición, ¿verdad? Con un sentimiento de amargura, de tristeza y pesar. ¿Cuántas veces has estado así? A lo mejor dices, no, pues ahorita estoy así, o antier estuve así. Pero dice Juan 16:33, ¿verdad? Dice, la aflicción es un filtro en el que aprendemos que ese no era. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Y dice, todo este versículo, ¿verdad?, nos está dando una promesa. Dios ha vencido al mundo. Entonces, la aflicción no le va a ganar al que ha vencido al mundo, porque tú tienes al que ha vencido al mundo en tu corazón. Entonces, toma esto, ¿verdad? Sí, la aflicción es un filtro sobre lo que está pasando en tu corazón. Es un filtro en el que aprendemos a tomar obediencia. Y la obediencia es algo bien complicado, ¿verdad? Pero recordando que toda aflicción tiene un principio, pero también tiene una victoria. Entonces, esa es la primera parte.
había hombres con una condición de endeudamiento. Estos hombres, ¿verdad? Dicen, no sé tú, ¿verdad? Si te has tenido una deuda con una persona, si has tenido una deuda con Coppel o con Electra o ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ese tipo de cosas, ¿qué es lo que te traen cuando tienes una deuda? Tu paz no existe. Estás estresado al 100% porque no has cumplido algo, porque al final de cuentas hiciste una promesa con alguien inconscientemente o con un grupo y eso hace, ¿verdad?, que tu corazón esté intranquilo en todo momento. Entonces, si te has sentido así, recuerda que tenemos que tomar acción, pero también es momento de confiar, tener sabiduría y estar con cuidado en cada cosa que hacemos. En Hebreos 13:5 dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, que Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y ese es el punto, ¿verdad? Él no te va a abandonar, aún con todo y deudas. Dios no quiere que tengamos deudas, ¿verdad? Pero los seres humanos siempre queremos hacer lo contrario a Dios, ¿verdad? Entonces, quiero que en este momento, ¿verdad?, tengamos que debemos de confiar en Dios aún en medio de las deudas. Y había hombres con esa condición en esa cueva. El tercer punto dice, hombres con amargura en el corazón. Es decir, la amargura es una forma de depresión que podemos tener, donde la persona se enfoca negativamente a todo el mundo. Y si te das cuenta, ¿verdad? Cuando hay personas que tienen amargura en su corazón, es bien complicado tratar con ese tipo de personas. Pero estoy segura que nosotros hemos sido esas personas con amargura en nuestro corazón. Pero la amargura es una condición que es muy difícil de decir, sí, yo la tengo. Porque no nos gusta reconocer que somos amargados, que otras personas están así, que están mejor, o nos enoja que las otras personas tengan ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, que estén bien. Dice aquí, la amargura es el resultado de un resentimiento y es la condición más fácil de justificar. Es que esa persona me lastimó, entonces yo por eso soy amargado. Yo por eso no confío en el mundo. Y a mí se me viene mucho hasta la mente, ¿verdad? Que hay personas allá afuera que no quieren venir a iglesia porque nosotros, iglesia, hemos lastimado corazones, ¿verdad? Y dicen, ¿para qué voy a la iglesia si esos cristianos pues no son de verdad? Entonces nos damos cuenta que nosotros mismos, incluso como iglesia, pudimos haber herido un corazón y pudimos haber sido el principio de esa condición en la otra persona. Entonces, es mucha responsabilidad que Dios está poniendo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es no quedarnos como estamos, reconocer que al final de cuentas, como seres humanos, nosotros no vemos a la persona que está a nuestro lado, o a la persona que está tocando, o a la persona que está sirviendo. Nosotros solamente vemos a Jesús, porque Jesús es el único que al final de cuentas no falla, ¿verdad? Y dice Efesios 4:31-32, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y nosotros hemos sido perdonados, ahora nos toca dar el paso de perdonar a las otras personas. Si queremos cambiar la condición de amargura por una condición de perdón, tenemos que comenzar con nosotros, con lo que está pasando a nuestro alrededor, e ir más allá, porque Dios siempre nos va a llamar a dar la milla extra, aunque no nos guste, ¿verdad? Y finalmente, hay una cuarta condición en todos los hombres que estaban en esa cueva, una condición de rechazo. ¿Te has sentido excluido alguna vez? Creo que todos nos hemos sentido excluidos, ¿verdad? Hay personas que no quieren venir a la iglesia porque no tienen amigos. O hay personas
que no quieren ir a reuniones porque no tienen con quién platicar. Y la verdad es que esta condición de rechazo comienza muchas veces porque nosotros somos las personas que nos estamos excluyendo de ese lugar, no las otras personas de tu alrededor. Hay dos partes en todo momento. Entonces, una persona en esta condición busca soledad, posee la capacidad de querer hacerse invisible y huir. El rechazo puede conducir a otros comportamientos, como la búsqueda de atención, la dureza de corazón y el orgullo. Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Y quiero decirte una cosa, posiblemente te has sentido excluido de incluso iglesia, te has sentido excluido en tu trabajo, te has sentido excluido en tu escuela, ¿verdad? Y no sé ustedes, ¿verdad? Yo estaba recordando que cuando nosotros estábamos más pequeñas, a nosotros ahí nos obligaba a ir a las reuniones de jóvenes. Y yo le decía, no, yo no quiero ir, yo no quiero ir. Y nos decía, no, tienen que ir, si no, ¿cómo van a crecer? Y decía, no, es que yo no quiero ir. Y a mí me costó mucho ese proceso de ir a una reunión de jóvenes o ir a una reunión donde había muchas personas, ¿verdad? Y porque en mi corazón estaba esta parte, que yo no conozco a personas, me es muy difícil conectar con las personas, pero hay algo que Dios ha ido trabajando, ¿verdad? O sea, yo no voy por las personas, yo voy por Jesús. Y eso es algo que tenemos que comenzar a comprender. Yo no voy por la persona que me lastimó, yo no voy por la persona que me miró feo, por la persona que no me saludó, yo voy por Jesús. Entonces, que nos retemos a hacer eso, porque Dios no te va a abandonar. Si tú te sientes solo, o si viniste solo en estas reuniones, o a través de los meses has venido solo a la iglesia, no estás solo. Dios está contigo, y eso es suficiente. Y estas 4 condiciones, creo que en algún momento las hemos pasado nosotros. Somos el tipo de personas que estamos aquí. Recuerda que los corazones en la cueva son el resultado del miedo sumado al rechazo. Y ustedes no sé qué se vienen, ¿verdad? Pero hoy nosotros estamos en condiciones parecidas y esta es una parte a la que estamos refugiándonos. Es una parte donde, sí, yo sé que ellos también están pasando por algo. No estoy sola, ¿verdad? Hay personas que van a estar abrazándome, va a haber personas que van a estar aconsejándome, pero solamente si yo quiero ser aconsejada. Entonces, ¿por qué estamos huyendo? Ha sido suficiente. Hoy el refugio está disponible para nosotros. ¿O tu refugio es otro? Una cueva es un lugar que está hundido, ¿verdad? Que puede ser a partir de la naturaleza o el hombre ha cavado para hacer la cueva. La cueva de Adulam era una cueva, se dice, ¿verdad?, que estaba cerca de donde David derrotó a Goliat. Entonces, él fue corriendo a ese lugar, pero algo bien importante, él no fue solo. Entonces se dieron cuenta, ¿verdad?, que cuando estábamos leyendo la primera parte del versículo, del versículo 1, dice que llegaron su familia junto con él. Y si nosotros recordamos la historia previamente, David fue rechazado por su familia antes de llegar a esa cueva. Y de pronto cuando llegó a esa cueva, llegó su familia para estar con él, ¿verdad? Y nosotros, iglesia, somos familia. O sea, a veces pensamos que yo te desconozco a ti, ¿verdad? No te he hablado, te he visto, pero no te he hablado. Pero hay algo que a veces a nosotros nos da mucha risa, ¿verdad? Que nos decimos, hermana, buenas tardes, hermano, buenas tardes, ¿verdad? Pero al final de cuentas es una realidad, somos hermanos en Cristo. A lo mejor dicen, no, pues yo estoy más grande, no, pues yo estoy más pequeño. Pero al final de cuentas todos nosotros conformamos familia, todos nosotros somos hijos del Padre, por lo tanto, aunque tú huyas
¿Qué crees? Que va a ir alguien siempre junto contigo a entrar a esa cueva, a abrazarte, ¿verdad? Y aconsejarte en esos momentos. Entonces, en nuestros momentos de dificultad, nosotros como seres humanos buscamos un refugio, lugares, personas, momentos. Les preguntaba, ¿cuál es tu refugio? Hay personas que se refugian en estar solas, hay personas que se refugian, no sé, en alcohol, hay personas que se refugian en la fiesta, hay personas que se refugian de muchas cosas a su alrededor. Pero el refugio al que menos han visto es el que está siempre, ¿verdad? Que es el de Dios. Dice, el problema no es que tengamos cuevas, el problema es que las cuevas se vuelvan nuestra esperanza, que mi esperanza se vuelva que esta persona se acerque a mí para proteger mi corazón. El problema está en que esta circunstancia o que en este trabajo se vuelva mi esperanza. Entonces, las personas no son esperanza, las personas fallamos. Las cosas que están afuera no son esperanza, se van a acabar. Las cuevas son el lugar para tener encuentros con Dios, con el proceso para que Él nos pueda encontrar, para que nosotros le podamos buscar. ¿Te encuentras en una cueva? No está mal. Dios quiere encontrarte. Cuando David se encontraba en esa cueva, ¿verdad? Él escribió 3 salmos. El Salmo 142, el Salmo 57 y el Salmo, creo que era el 34. Pero en cada uno de esos salmos, si ustedes se ponen a leerlos, él estaba pasando por un proceso en esa cueva. El Salmo 142, del 1 al 4, dice, a voz en cuello al Señor pido ayuda, a voz en cuello al Señor pido compasión. Ante Él expongo mi queja, ante Él expreso mi angustia. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino por la senda que transito. Algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha y ve. Nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme porque por mí nadie se preocupa. David reconoce el estado de su corazón en ese capítulo, ¿verdad? Él dice que se siente solo, que no hay nadie. ¿Tú cómo estás? ¿Te sientes solo? ¿Sientes que no hay nadie? ¿Sientes que nadie te comprende? ¿Sientes que, no te sientes siquiera escuchado por Dios? Dice, Adulam significa refugio. David fue perseguido por Saúl aproximadamente 16 meses. Y a lo mejor tú te quedas pensando, 16 meses, si yo siento miedo un minuto, ya quiero llorar, o si una persona me está haciendo eso, ya quiero llorar, pero si nosotros no reconocemos, no podemos sanar. Es el primer punto. Si nosotros no reconocemos, no podemos sanar. Si no sanas las heridas, puedes sangrar sobre las personas que están a tu alrededor. Ten cuidado. El Salmo 57 dice, Salmo 57, 2, dice, clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. La cueva te ayuda a fortalecerte. Y el Salmo 57, en la primera parte del versículo 2, dice que, ¿qué está haciendo David? David está orando. Para reconocer esta condición que nosotros tenemos, primero tenemos que tener un corazón que comienza a orar, un corazón que no se queda con lo suyo, un corazón que corre a los brazos de papá. El Salmo 57, 4, 6 dice, me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz, sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada y flechas, su lengua una espada afilada, Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, alza tu gloria sobre toda la tierra. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón. Voy a cantarte y entonarte salmos. Saúl está teniendo un corazón realista sobre lo que está pasando a su alrededor. A veces es muy difícil decir, está pasando esto, hice algo que a lo mejor a consecuencia de eso que hice, pues ahora estoy pasando por esto.
nos cuesta ser realistas. Queremos que las cosas sean siempre bonitas, ¿verdad? Pero hay una parte que pues tenemos que pasar por la prueba, si no, ¿cómo avanzamos? Entonces, ese es el primer punto, que tengamos realismo en nuestro corazón. El Salmo 57 del 9 al 11 dice: Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu gran amor se eleva hasta los cielos y tu verdad llega hasta las nubes. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, alza tu gloria sobre toda la tierra. ¿Qué está haciendo David? David está adorando. Y ese es el tercer punto, ¿verdad? Que nosotros podamos adorar al Padre en todo momento. ¿Te cuesta adorar? Algo está pasando. ¿Te cuesta hablarle a papá? A lo mejor no has escuchado lo suficiente, o a lo mejor no has aprendido a que Él está ahí, ¿verdad? Porque a veces sentimos que nuestro Dios se encuentra hasta allá, pero en realidad Dios siempre nos ha dicho que Él está aquí. Él está tocando nuestra puerta, pero ¿cuántas veces le queremos abrir a ese corazón, verdad? Y finalmente, fueron 4 condiciones: una condición de rechazo, una condición de endeudamiento, una condición de amargura y una condición de aflicción. ¿Cuál es tu condición? ¿Verdad? Y finalmente, Dios no quiere que nos quedemos con la condición que estamos pasando. Él quiere que nuestra condición no sea una condición conforme a nuestros pensamientos, conforme a lo que está pasando a nuestro alrededor. Él quiere una condición en tu corazón que esté basada en el reino. Tienes el reino, tú lo tienes. Solamente te falta reconocer que el reino está en ti, porque a veces no lo creemos, pero el reino está en ti. Entonces, el reino de Dios en tu corazón tiene que explotar. No se puede quedar callado, no te puedes quedar callada en este momento. No se puede contener el reino de Dios en nosotros. Tiene que ser compartido con las otras personas. Contagia a otros con la condición de hijo que tienes el día de hoy, porque eres hijo, eres amado y Dios ha depositado eso en ti. ¿Te la crees o no te la crees? Y finalmente, ¿verdad? Había 400 hombres que acompañaban a David en esa cueva. Recuerda que en la cueva en la que tú estás, también estás acompañado. Aquí todos tenemos una condición. Todos venimos porque sabemos que tenemos una necesidad. Venimos porque nos hemos sentido con una condición de: papá, ¿por qué me cuesta? Papá, ¿será ansiedad? Y al final de cuentas, nosotros somos como esos 400 hombres, unidos en una condición y necesitados de que Dios haga algo en nosotros. Y recuerda que esos 400 hombres, dice en Primera de Crónicas 12:8, son descritos como hombres valientes para pelear y diestros con escudo. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Su condición fue cambiada. No eran guerreros, pero sus corazones eran valientes. Pero Dios transformó de lo menos algo inesperado. Tú eres una persona que a lo mejor nadie esperaba nada. Y Dios está haciendo algo inesperado contigo. Y quiere hacer algo inesperado contigo. Entonces, Dios quiere eso en ti. Tú quieres ser algo inesperado delante de las otras personas, delante del Padre. Recuerda, Dios, en nuestras debilidades es exaltado. Yo soy débil, yo necesito al Padre. Entonces, solamente así, ¿verdad? Va a pasar algo. Esos 400 hombres fueron guerreros cuando eran hombres con deudas. Esos 400 hombres, ¿verdad? Fueron rechazados, pero ahora eran guerreros, eran valientes. Dios ha depositado en ti la valentía
para no quedarte en la cueva. Entonces, ¿tú qué quieres? Te invito a que te pongas de pie un momento, por favor. ¿Por qué no pones tu mano en tu corazón en este momento? Y reconoce con tu voz cuál es la condición de tu corazón en este momento. ¿Estás cansado? ¿Estás abrumado de lo que está pasando en los lugares en los que te has encontrado? ¿Estás a lo mejor, te sientes con rechazo? ¿Estás endeudado? ¿Cómo te encuentras? Dile al Padre cómo te encuentras en este momento. Y si hoy es necesario volver a hacer votos con el Padre, que tu boca hable en este tiempo, porque el Padre quiere escucharte, el Padre quiere que salgas de la cueva. Señor, en este momento ponemos nuestros corazones delante de ti. Sabemos que somos personas frágiles, sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor, Señor, ha puesto en nuestros corazones situaciones, Señor, que nada, Señor, pueda ganarle, Señor, a tu reino, porque tú has dicho, Señor, que somos tuyos. Entonces, que podamos, Señor, el día de hoy confiar en esa palabra, Señor. Queremos salir, Señor, hacia donde tú nos estás mandando, papá, que nada, Señor, pueda estorbar lo que tú quieres para nosotros, que el velo el día de hoy sea roto y podamos traspasarlo, Señor, e ir delante de ti. Amado Padre, que el día de hoy corazones, Señor, vuelvan a ser encendidos, que corazones puedan proclamar tu nombre, puedan ser adoradores en este tiempo, Señor. Tú eres alabado, Señor, tú eres exaltado. Y si hoy tú vienes por primera vez, te invito a que puedas hacer esta oración con nosotros. Señor, en este tiempo sabemos que no estoy en mi mejor momento. Sé que te necesito y reconozco que necesito a mi Padre. Que el día de hoy, Señor, quiero aceptarte como mi Señor, como mi Salvador. Quiero que mi corazón sea envuelto de ti, que mi corazón pueda ser abrazado por el Padre. Y hoy te acepto a ti, Señor, por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.